Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a este primer bloque en que vamos a hablar las siguientes charlas de epidemiología y notificación de VIH. La expositora es Karen Cáceres Burton, matrona que lleva muchos años en el ministerio. Ella está desde la época en que las notificaciones eran en papel, trabajó en la confección y piloto de EpiVigila para ir ajustando los programas, ha sido una ferviente defensora y promotora de acciones en hepatitis B y C, en la gestión de las gamma-globulinas para los recién nacidos, junto con Andrea Peña en conseguir los tratamientos orales, así que toda esa información sirve para tomar decisiones y ahí vamos a ver la importancia de una buena notificación en EpiVigila para que se puedan tomar también decisiones en nuestra área. Los dejo con Karen. Adelante, Karen. Muchas gracias por estar aquí. Quiero hacer una reseña además de Karen. Karen Cáceres Burton, además de ser matrona, es actriz y es psicóloga. Ella es magíster en salud pública y máster en programación neurolingüística. Es profesional de la Oficina de Enfermedades Transmisibles del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile y es encargada de la vigilancia epidemiológica de las ITS y VIH, si no estoy equivocado, hace 10 años. Así que un fuerte aplauso, démosle de nuevo a Karen por estar aquí. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Espero hacerme cargo de tanto título y hacerles una presentación entretenida después de una corrida, después de una fiesta, cómo nos enfrentamos nuevamente a estar sentados después del baile. Y vamos a ver la relevancia de la epidemiología y la notificación en VIH. Vamos a hablar principalmente dos temas importantes y que me gustaría que a todos y a todas nos quedara súper claro. Van a ser súper precisos, en 3 palabras. Vamos a hablar de calidad y vamos a hablar de la interpretación de datos, porque tengo que hacerme cargo de lo que digo sabiendo de dónde viene. Entonces, Joe Pino dice que necesita tener información para tener opinión y es lo que vamos a tratar de dilucidar y saber de dónde viene, cuál es la raíz. Pero antes de eso tenemos que, todos ya lo sabemos, pero para que hagamos un poco de contexto, dónde estamos parados hoy en día. Y es tema que hemos escuchado en los pasillos y se escucha también en la notificación, que tenemos altos flujos migratorios, ¿cierto? Es un fenómeno mundial, dado la conectividad que tenemos en el mundo, pero en Chile particularmente, si lo queremos asociar a VIH, sabemos que la terapia en Chile está asegurada, por lo tanto puede ser un país que sea selectivo para que las personas con VIH puedan migrar eventualmente porque tienen una seguridad también en el país. Estamos en la época de las redes sociales. Todo se hace por las redes. Si yo hiciera un 2, 3, mami, ¿cuántas personas estarían mirando en este momento su teléfono? Podríamos hacer una estadística de la importancia de las redes sociales y de la conectividad que necesitamos, la rapidez que tenemos que estar informados, porque si no, nos perdemos del mundo. Entonces, eso genera características comportamentales. Como ya revisamos el primer día, nos habló Dominique, nos habló la doctora Cartés, también nos habló Carmen Gloria, cómo está instalada la diversidad. Ya no es un tema que escuchamos por ahí, es un tema que está instalado en nuestros equipos y que incluso se habla en encuentros nacionales. Estamos en la era del consumismo, en que todo lo queremos rápido, en que compramos felicidad, compramos amor, compramos alegría. Entonces, eso también genera una forma de estar en el mundo distinta. Y eso está asociado a que tenemos prácticas sexuales distintas. Está el bondage, entre otras. También está el chemsex o el chemsex, que nos desplaza a otro lugar. Nosotros teníamos una forma del pensar, pero con estas nuevas formas de socioculturales, nosotros también nos desplazamos y aprendemos. Tenemos que estar constantemente aprendiendo de lo que nos llega. Y por otra parte, también nos comentó un poco el doctor Zamora, las drogas. ¿Cómo entran las drogas a nuestro país? ¿Qué tipo de drogas y a qué comportamientos están asociados? Quisiéramos hacer un modelo pequeñito y si nos preguntáramos todos y todas por qué estudiamos una carrera en salud, ¿cuál sería la respuesta de los que vieron el quiebre espejo o quienes estudiaron? ¿Cuál sería la respuesta más esperada en general? Porque queremos ayudar a las personas, ¿cierto? Y trabajamos por la salud de las personas. Y para eso, si hiciéramos un símil con el cuerpo humano, ya que estudiamos salud,
El corazón es el motor, por lo tanto, lo que nos debería despertar cada mañana, suponemos. Otras veces no tanto, quedamos dormidos hasta más tarde, pero los músculos serían la formación. Estamos en constante formación, venimos de una carrera, porque lo que nos desplaza a formarnos es prestar mejor salud y mejorar nuestra calidad, ¿cierto? Que serían los ojos, el que vigila, el que mira. Y también tenemos de contraparte a la tecnología, revisamos cómo está la TARP, hay nuevos avances, como nos contaban en el Lucio Córdoba, nuevos avances para hacer tamizajes, testeos, genotipificaciones. La tecnología aporta a la salud de la persona y permite algo muy importante que pasa por nuestra corteza frontal, son las decisiones. Entonces yo me formo para mejorar la calidad, me apoyo de la tecnología y tomo decisiones ¿para qué? Para trabajar sobre la salud de las personas. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de las personas? Nosotros hemos tal vez visto mucho la salud individual. Yo aquí les vengo a hablar de la salud poblacional, que si bien no es simplemente el grupo de personas, es porque estamos sobre otra estructura. Están los determinantes sociales de la salud, los determinantes estructurales, y hay mucha complejidad y además algo que no nos gusta a todos, pero que está mediada de la gestión y que eso requiere recursos. Y los recursos siempre nos dicen que son limitados, escasos, nunca alcanza. Entonces es complejo hacer este híbrido también parados desde la gestión, porque uno puede querer muchas cosas, pero la realidad, y hablamos de las realidades y desafíos, no es tan fácil como quisiéramos. Y ahora vamos a lo que nos convoca, los registros. Los registros también tienen que tener calidad, pero es tedioso, no tengo tiempo para registrar, EpiVigila no funciona, se cae internet, no tengo computador, pierdo tiempo y no atiendo a las personas. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Entonces yo vengo a hacerles hablarles de algo complejo, así que no me tiren tomates todavía hasta que termine, pero los registros deberían ser completos, veraces, completos, que no falten datos, veraces, que yo no invente. No invente porque se me olvidó qué pasó, porque lo que ocurre es que vamos a hacer un análisis que no corresponde a nuestra realidad y que sean oportunos, no que yo notifique a la persona que vino hace 3 años, porque ya no tengo su CD4 de inicio y la voy a categorizar en otro CD4 que no era cuando llegó. Entonces, para la calidad de la atención clínica yo tengo las guías, ¿no? Para la calidad del registro yo tengo las normas. Entonces, vamos a hablar específicamente ahora del decreto 7, que aprueba el reglamento sobre la notificación de enfermedades transmisibles. Lo pueden encontrar, si es de su interés, ojalá lo sea, en la biblioteca del Congreso Nacional. ¿Qué es lo más importante del decreto? Y esto ojalá quiero dejarlo muy claro. En la letra B del artículo 1 establece la notificación de VIH como de notificación obligatoria. Y quiero decir, dentro de las 24 horas contadas desde la confirmación o desde la clasificación final del diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto para VIH? La clasificación final del diagnóstico necesita elementos como el recuento de CD4 y la descripción clínica, ¿cierto? Entonces, ese es el momento de la notificación. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando no tengo el CD4 y tengo que notificar? Porque si no va a venir la Seremia a pasarme un sumario. ¿Qué hago? ¿Qué le pongo en los CD4? 0. No acepta nada. Y si yo le pongo 0, ¿qué etapa me deja? No, pero etapa de VIH o SIDA. SIDA. ¿Y nosotros para qué estamos reunidos aquí trabajando arduamente? Para que no hayan etapas SIDA. Y cuando yo quiero notificar y no tengo la información y le pongo 0, dejo muchas personas en etapa SIDA. Por lo tanto, en la notificación es cuando yo tengo la capacidad de clasificar el diagnóstico. Y también quiero recalcar aquí que es obligación del médico o la médica notificar. Eso es parte de los registros que debe hacer el médico o la médica como la responsabilidad que tiene, y además recordarles que tienen un perfil en EpiVigila y que ese perfil es único e intransferible, y que si alguien más usa su perfil y ocurre algo, eso sería suplantación de identidad. Hay que tener cuidado con aquello. Para seguir la bajada tenemos la norma que habla también de cómo se categoriza. Aquí yo no les voy a hablar de esto porque ustedes son los expertos, pero está tomada de la directrices del CDC
Y aquí quiero contarles una muy buena noticia. Se viene la nueva normativa, ya viene, está en el escritorio de la ministra, pronta a ser firmada, esperemos, y que también trae un esbozo de estudio de contactos. No lo vamos a hablar ahora, es un tema controversial, podemos ponerlo en la mesa, está bastante validada. Aquí quiero agradecer públicamente a la doctora López y al doctor Blamey, que trabajaron con nosotros de la mano para revisar esta normativa. Y lo que más tenemos que decir es que necesita de calidad. Los registros necesitan calidad. Entonces, el resumen del decreto 7, si lo quieren tener más esquemático, es universal. Universal. Quiere decir, en toda parte del mundo, en toda parte de nuestro mundo, Chile es el mejor país de Chile, en todo, de Arica hasta Tierra del Fuego, tiene que ser notificado. No puede en ningún caso estar no notificado. Es obligatorio, no es algo que si yo quiero lo hago o no lo quiero, es obligación de quien realiza el diagnóstico hacer la notificación y es diario, como escribir un diario de vida. Tiene que ser en el día que ocurre, no mañana, no 2 semanas después, porque los registros se pierden y lo que no está escrito no está hecho. Lo que no está escrito no está hecho y después la mente es frágil. Y si no me acuerdo, no pasó. Entonces ocurre que no se notifica. Y resaltar nuevamente que es confirmado con la etapa, por favor, con la etapa, cuando tenga los elementos diagnósticos para hacer la etapa. Entonces ahora vamos a hablar de Epivigila. No, todavía no me tiren tomates. Yo sé que no es el mejor sistema, pero es un avance. No sé si alguien de aquí se acuerda cómo lo hacíamos antes. ¿Cómo era? Exactamente, era un formulario chico, el formulario grande y había que ir a dejarlo por sobre a la Seremi. ¿Ustedes creen que en Tierra del Fuego le hubiéramos podido decir que la notificación necesita ser diaria? Mandando a alguien que llevara a la Seremi diariamente, imposible. Era la etapa, era muy poco desarrollado y ahora tenemos un sistema que no es lo mejor, que le faltan cosas, que se cae, que a lo mejor pregunta de más o pregunta de menos. Pero tenemos un sistema que nos apoya para tener datos. No lo van a ver con claridad, acabo de verlo, pero ustedes lo conocen de memoria, ¿no? Sí, sí. Bueno, estos son los datos de las personas. Muy importante registrar los datos. Ustedes saben, y un tremendo avance, que si digitan el root va a autocompletarse la información. No obstante, como tenemos, vamos a ver más adelante, un 35 o un 40% de personas migrantes o más en distintas regiones, eso no va a ocurrir y vamos a tener que hacerlo a mano. Entonces, ¿qué otra cosa importante? Es llenar, por ejemplo, el nivel de instrucción. Está súper vacío, nosotros ya no sabemos cuál es el nivel de instrucción que tienen los pacientes. Sabíamos antes que era más bien desplazado hacia mejor educación que hacia peor educación, como en otros países, pero ahora no lo podemos saber porque la calidad del dato no está buena. ¿Cuáles son las prácticas de riesgo? Algo indispensable de saber en una vigilancia, porque desde ahí no podemos acercar a las medidas de salud pública. ¿Cuál es la fecha de la primera prueba positiva? Y esto fue un cambio, porque antes notificábamos cuántas veces la persona se confirmaba. Ahora, si tenemos el dato de la primera prueba, nos acercamos un poquito más al momento de la infección. El recuento de CD4, la inmunología, la patología y finalmente la clasificación del VIH. Muchas gracias. La motivación al examen y la vía de transmisión más probable no se nos puede olvidar, porque desde ahí nosotros decimos cuántas transmisiones verticales, cuántos son HCH, cuánto eventualmente tienen droga, etcétera, etcétera. Esa variable es indispensable, un poco al igual que las otras. Y la clasificación final, y esto fue bastante controversial, lo conversamos harto con el doctor Blamey en algún momento, del país de contagio. ¿Fue controversial o no? Sí, ¿cierto? Porque algunos no declaran, otros sí declaran, pero esto es igual que la identidad de género y que la pertenencia a pueblos indígenas. Tengo que pedir la declaración y investigar un poquito. No puedo asumir ciertas categorías que yo no pregunto. Entonces es necesario preguntarla. Ahora, no sé si les ha llegado, pero estamos haciendo una validación súper exhaustiva dentro del ministerio para mejorar todos esos registros y probablemente el delegado o la delegada de epidemiología está, doctor, por favor, o está con las colegas matronas, enfermeras o con otras personas del poli para buscar la información, porque necesitamos ahora sí, año 2024, tener un informe robusto, y que es lo que yo aquí me comprometo con ustedes. Entonces, lo que ya les he comentado, los principales problemas es que tenemos incoherencia entre las variables.
No sé si ustedes vieron alguna vez el filipino embarazado, es muy antiguo. Pero nosotros lo tenemos en nuestro registro de Epivigila, tenemos hombres embarazados. Eso no puede pasar, no podemos tener ese tipo de incoherencia. Tenemos, por ejemplo, edad de transmisión vertical en personas de 50 años, que eso es un poco difícil que haya tenido tanto tiempo el virus dando vuelta y haya sido transmisión vertical. Sabemos que son problemas del registro y no de la realidad nacional. Falta información, lo que les comentaba, que es gravísimo. Cuando no tienen información, esto ocurre principalmente en la atención primaria. Así que si ustedes tienen conexión con la atención primaria, tienen la urgencia de notificar y como no tienen los elementos, en el CD4 le ponen 0 y tenemos muchos casos de SIDA y tenemos datos incompletos. Las consecuencias de esto es que hay error e imprecisión en la interpretación de los datos. Y además tenemos una sobrecarga de trabajo que probablemente ustedes la están viendo, además de toda la carga que ya tenemos con lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a revisar fichas clínicas, tenemos que ir a corregir datos, que la persona ya no volvió y no le pude preguntar las cosas. Entonces es muy complejo, por eso que el espíritu de esta presentación es que el dato nazca con calidad, para que no se tenga que devolver, como que nazca con un APGAR 10. 10-10. Esa es la idea de esta presentación. Y aquí nos podemos referir a algún referente. Aquí no hay estudios, lamentablemente no hay estudios de cómo es la calidad de los datos en otros países, pero sí vamos a citar a este caballero, un ingeniero indio, que es un referente en tecnología y dice: solo podemos tomar decisiones acertadas si sabemos cómo analizar e interpretar los datos. Y ahora nos vamos a meter al segundo concepto que quiero conversar, en realidad hablar porque no estamos conversando, pero la interpretación depende mucho de dónde viene el dato, de su naturaleza, y las palabras generan realidad. Por lo tanto, cada vez que digamos algo de un dato necesitamos saber de dónde viene. Entonces, vamos a ir haciendo preguntas, si quieren nos responden. Fuentes de datos y su interpretación. ¿De dónde vienen los datos de ITS? ¿Ya? ¿Y dónde se registran? Las fichas clínicas, en Epivigila, en el laboratorio, diagnósticos del laboratorio, están las notificaciones, las fichas clínicas, el GES que también tenemos que llenar, existen encuestas y existen estudios que hemos revisado largamente en este encuentro. ¿Cómo se interpretan? Dependiendo de su origen, porque si ustedes se fijan aquí, todos son distintos. No podríamos decir lo mismo de todos, son distintos. Entonces, la invitación es a sumergirse en las piscinas, no sé si del Rosa Agustina, pero del mar profundo. Vamos a revisar cuáles son las profundidades de estos datos. Entonces, al igual que un iceberg, nosotros tenemos que ver más allá. En psicología diríamos, vamos al inconsciente. ¿Qué hay ahí? Entonces, ¿quiénes se confirman en el ISP como VIH? Claro, y los que se van a confirmar son los que salen reactivos en el nivel local, ¿cierto? Y pueden ser o no ser. Exactamente. Y eso tenemos que tenerlo claro, aunque tengan un diagnóstico anterior, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Entonces, si estamos poniendo todas las confirmaciones al ISP, aunque tengan un diagnóstico anterior, ¿eso es una incidencia? No. Muy bien, muy bien. No es una incidencia, porque la incidencia está definida como los casos nuevos ocurridos en un tiempo determinado, y estos son los casos que conocemos y diagnosticamos. Entonces, cuando veamos los datos del ISP, no podemos decir que es una incidencia, tenemos que decir que son nuevos diagnósticos conocidos. Entonces, ¿podemos conocer la incidencia por las confirmaciones? No. ¿Por las notificaciones? Menos, porque la notificación es una fracción de la confirmación. ¿Cuál es la diferencia en cantidad? Y lo revisamos ayer, no recuerdo el nombre, le pido disculpas a un becado que nos contaba que su motivación, lo que lo desplazó fue el resultado de la Contraloría, porque vio esta diferencia gigante entre la notificación y la confirmación. ¿Por qué está esta brecha entre confirmación y notificación? Porque no se llena el Epivigila. Porque puede ser que hayan confirmados que ya fueron notificados y que se repitieron el examen, ¿no?
¿Por qué puede ser también? Por ejemplo, pueden haber varias razones y si se fijan, la mayoría pueden ser de gestión, pero también puede haber sido una persona migrante que se fue del país y que nunca llegó a control. ¿Lo vamos a poder notificar? No, pues no vamos a seguirlo a su país de origen a preguntarle los datos, porque ya no está en nuestro territorio y estos son las que en el momento del diagnóstico estuvieron en nuestro territorio. Entonces, no vamos a tener siempre una brecha, no va a ser el 100%, aunque tenemos que trabajar para que lo sea. Y aquí la pregunta, ¿cuándo notificamos un caso de VIH? ¿Ya hay qué más? Que esté tapificado, que tenga su test confirmatorio y que esté tapificado. Yo sé que estamos hablando de VIH, pero también quiero dejarles como introducido. ¿Un VDRL es una sífilis? Ya, nosotros tenemos muchos casos de sífilis, lo vamos a mirar así muy rápidamente, en que un VDRL 1 es un caso de sífilis, un puro examen. Entonces, eso no puede ser, y eso habla de la calidad. Y si yo les digo que tenemos 10.000 casos de sífilis, ¿es verdad o no es verdad? Sabemos que hay reinfección, sabemos que hay nuevos casos, pero un 1 un reactivo sin diluir. Entonces, agradecemos que estén motivadas las notificaciones, pero también tenemos que dar un pasito al ladito para mirar qué es lo que estamos haciendo. ¿Y la gonorrea se puede notificar solo con un síntoma? No, ¿cierto? Las matronas hacemos diagnóstico a veces por el puro olor, pero por la gonorrea no nos va a servir. Entonces, aquí vamos a mirar un poco el esquema de dónde estamos de nuevo parados con los datos. Tenemos un gran círculo, que son el total de personas infectadas por el VIH, las nuevas y las prevalentes. ¿Eso lo podemos saber con nuestros datos, registros reales? ¿El total de personas? No. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos un software súper conocido que se llama el Spectrum y nos dice cuántos casos más o menos hay en Chile. Luego de eso tenemos las confirmaciones del ISP que nos dicen los nuevos diagnósticos. Y luego más abajo tenemos las notificaciones de todos los casos que se confirman en el ISP, aquellos que tienen su etapa clínica. ¿Qué tenemos que ver aquí? Es que hay una brecha. Y es la que ya hablamos, ¿cierto? Nunca vamos a conocer el total de casos porque hay personas que se están infectando ahora y que el sistema Spectrum las va a contar como en un año y que las que se confirman probablemente al año siguiente y se notifican, esperemos, mínimamente a la semana o al mes. ¿Ya? Y aquí quiero hacer hincapié de algo que escuché tal vez y que puede ser una confusión porque es mucha la información disponible. Notificar es un acto administrativo independiente del tratamiento. No significa que los casos que no están notificados no están tratados. Son cosas súper paralelas. Los casos notificados son solo aquellos que tienen una confirmación del ISP y que tienen una etapa clínica y que el médico o la médico hizo el acto administrativo de notificarlo. Entonces, no podemos comparar esas dos informaciones. Entonces, la necesidad de información es urgente, es ahora, es una realidad y un desafío a la vez. Y aquí vimos en todas las presentaciones que tuvimos la oportunidad de revisar que yo diría que casi en el 100% las primeras láminas de qué eran, de epidemiología, todas eran de epidemiología, o sea, es muy necesario, y eran de epidemiología internacional y la mayoría eran de epidemiología de ONU-SIDA. Las estimaciones en las incidencias, las prevalencias, revisamos y también las estadísticas en niños, en embarazadas. Y además también revisamos, que nos desafió la doctora Chaín y la doctora Cortés, por ejemplo, nos habló de la información específica de los pueblos originarios. También la sociedad civil nos exige información con justa razón de las identidades de género, ¿cierto? Y también tenemos grupos más vulnerables. El doctor Zamora habló de las coinfecciones, habló harto de la hepatitis C, también habló de las drogas. O sea, estos grupos vulnerables deben ser caracterizados y la notificación es una oportunidad para hacerlo, para que tengamos esta data a nivel nacional. Y también recordar, la doctora Cortés nos dejó, alcancé a escribir solo un pedacito, pero a propósito de la violencia nos dijo, contar con datos es clave, es clave. Entonces, este encuentro se llama Realidades y Desafíos. ¿Cuáles son nuestras realidades? Lo primero
es agradecer, es una fotito que saqué de la página, a ustedes y en nombre de ustedes, a todos aquellos quienes están detrás también, porque todos los datos que vamos a ver ahora fueron elaborados en sus escritorios, en sus computadores, en sus establecimientos de salud. Entonces, muchas gracias y hago extensiva este agradecimiento a todos quienes trabajan en la red. Entonces, gracias a sus datos, a esa planilla Excel que les pide la María Teresa, la Mayra, el Leo, que llenen y uno dice otra planilla más, ya, esa otra planilla más está aquí y están todos los datos de epidemiología que ustedes han mostrado. Entonces, ¿qué tenemos? La estimación de las personas viviendo con VIH. ¿Cómo vemos esa curva? Que se va para arriba. ¿Eso es bueno o es malo cuando hablo de prevalencia en nuestra realidad país? Es bueno, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y es raro o se explica? El tratamiento funciona, todo lo que revisamos, los adelantos, las nuevas tecnologías, funcionan. ¿Por qué? Porque si esta curva fuera para abajo significa que la gente murió, porque salió. Pero no, la gente sigue viva y sigue aumentando porque no muere y además porque tenemos ingresos de nuevos casos. Entonces, esta es la curva general, estimada, y esta es, el rojo son los hombres y el azul son las mujeres. ¿Alguna novedad en esa diferencia? Ninguna, es lo esperable, ¿cierto? Aquí quiero también resaltar que al ser estimaciones, tienen rangos, se llaman intervalos de credibilidad. Este es un número estimado, pero puede moverse en rangos. Si el próximo año sale un valor distinto, tenga la certeza que es porque se mueve dentro de un valor. Entonces, ¿por qué? Y aquí podríamos tener algunas críticas porque Chile no presenta todos los datos que se estiman. Ayer también vimos que no teníamos datos de niños. ¿Por qué? Porque este es un software que se aplica a nivel internacional y a nosotros nos aplican criterios de América Latina. Y aquí hay que hacer la diferencia en que, sin la soberbia, pero Chile se diferencia bastante de los otros países vecinos en términos de las políticas públicas que tiene. Entonces, compararlo con los mismos parámetros en un software es muy complejo, por lo tanto, hay datos que literalmente no funcionan. Por ejemplo, la mortalidad. Tira los muertos para arriba y nosotros sabemos que no es así. Porque si tuviéramos esta cantidad de mortalidad, nosotros lo veríamos. No, los muertos aquí no pasan como muertos, como que nadie sabe de qué murieron. Podemos tener causas mal clasificadas, podemos hacer ejercicios de que todas las causas mal clasificadas que tenemos hartas, le hagamos una proporción por clasificación y tendremos más mortalidad, pero jamás una alta mortalidad. Y lo de los niños, ¿por qué, por ejemplo, el año pasado no se asume? Porque estimó una cantidad de niños sobrevalorada que dijimos no, como país no podemos aceptar eso, porque si nosotros dijéramos que tenemos muchos niños infectados, ¿qué es lo que veríamos después de 5 o 7 años? Niños enfermos de SIDA, ¿o no? ¿Y los vemos? No los vemos, entonces no podemos aceptar eso. Las estimaciones tienen muchas limitaciones, nos sirven, pero tienen hartas limitaciones. Entonces, y la incidencia, miren qué cosa más bonita. ¿Qué pasa con esa curva? Como que se va a tirar un piquero, ¿no? Es que hace como así. ¿Y qué significa eso? Que la incidencia está bajando, que está resultando, que indetectable, intransmisible está funcionando, que no se están generando nuevos casos en la magnitud que tuvimos anteriormente, que lo estamos logrando. Estos datos son bastante alentadores y bajan en los hombres, en las mujeres no se alcanza a ver porque son muy poquitas en la curva, pero si quieren después pueden revisar el informe completo. Y este es como para hacer un resumen, para no tener, porque esto no es tan largo, quería mostrarles un poquito cómo está el VIH. Fíjense qué es lo que ocurre en los últimos 3 años, esto está hasta el 2023. ¿Qué pasa con la curva? Se mantiene estable, ¿cierto? O sea, los nuevos diagnósticos son más o menos parecidos por el ISP. La relación hombre-mujer es de 4,6 hombres por cada mujer. ¿Algo nuevo? No, nada nueva. Aquí los hombres se concentran en los HSH y los porcentajes son bastante altos. 59,4 del total de personas es HSH
y del total de hombres es el 72,3%. O sea, es una gran magnitud donde está centrado el problema y nosotros sabemos que la epidemia está centrada en hombres que tienen sexo con hombres. Si nos vamos a ver en la edad, no la van a ver, pero yo se las comento, es un semáforo y el rojo está entre los 20 y los 44 años. ¿Alguna novedad? Ninguna. Tenemos que resaltar que los adolescentes han ido disminuyendo, lo cual también es un éxito porque estamos pudiendo sacarlos de este oleaje, ¿cierto? Y otra cosa que también habló Dominique en la primera charla sobre los adultos mayores y las diversidades, si bien está muy verde aquí abajo, hay números, 8, 3, 5, hay personas mayores que están siendo infectadas de VIH y que no podemos invisibilizar, que tienen vida sexual activa. Que existe el riesgo, por tanto. Entonces, ese es como un poco el panorama. Aquí los migrantes representan el 35,6% en el año 2023, arriba es el total del último quinquenio, el 1,9% los pueblos originarios y el 1,8% las personas transgénero. Es un dato que pudimos sacar a pesar de la falta de calidad, pero para que podamos perfilar, las embarazadas son el 15,2% el año 2023 y son un total de 90. Son 90 a nivel nacional, están notificadas todas las embarazadas incidentes en mi centro de salud como incidentes, o sea, como embarazadas. Es súper importante marcarle el tic de que está embarazada, porque si no, pasa como una mujer más nomás. Entonces, hay que ponerle el tic de la embarazada y aquí para ir redondeando, la barrita roja es el SIDA y la barrita azul es el VIH. ¿Hemos hecho algún cambio en los últimos 3 años? No, ninguno, están igual. La azul está como estacionada y la roja también. Pero ¿ustedes han visto que hemos hecho algún cambio en las personas que ingresan en etapa VIH o SIDA? ¿O sigue todo igual? ¿Las personas entran más en etapa SIDA o más en etapa VIH a nuestro centro? ¿Están entrando en etapa SIDA? Entonces, no son ceros que sean... Está entrando el 48% en etapa SIDA de los casos que ven ingresos. No creo. ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Entran en un 58%. ¿Y quién dice que no? Que es mentira, que ese dato no es así. Bueno, la próxima vez, si nos invitan, podemos mostrarles datos del 2024 que sean mejores. Entonces, como estas vienen juntas, todas estas infecciones son primas, entonces, mientras tanto, en las otras ITS vamos a hacer rápidamente una epidemiología en Chile. Ya el rey de este encuentro vendría siendo el VIH, está la curva estacionaria, ¿cierto? 4,7 hombres por cada mujer. ¿Qué nos dice la sífilis? Miren la sífilis. ¿Qué le pasó a la sífilis? Se fue, pero al cielo, está llegando ahí por más o menos en la estratosfera. Va. 1,8 hombres por cada mujer, y aquí hacer un pequeño recuento de la historia. Antiguamente eran más hombres o más mujeres con sífilis. Estoy hablando del 2000, por ejemplo. Mujeres, muchas mujeres. ¿Y por qué había más? Exactamente, porque el que busca, diría Pedrito Fernández, encuentra, ¿cierto? Entonces uno tamizaba a mujeres en el control prenatal, en el control de fertilidad, de anticoncepción, y uno las buscaba y las encontraba. Pero empieza en el 2015 a hacer un cruce y los hombres empiezan a estar por sobre las mujeres. Y miren ahora cómo van, suben los dos, pero los hombres superan las mujeres. ¿Qué nos querrá decir que los hombres superen las mujeres en una infección de transmisión sexual? ¿Dónde está concentrada? En hombres que tienen sexo con hombres. Ya, eso nos dice la sífilis. ¿Qué pasa con la gono? Bajó, pero el 2023, ¿qué está haciendo? Va subiendo. La gonorrea tiene la particularidad que se desplaza a edades menores, más de adolescentes, y es lógico que hayan más hombres porque son más sintomáticos que las mujeres, pero también va en ascenso. ¿Qué pasa con la hepatitis B? Va bajando. ¿Por qué va bajando la hepatitis B? La vacuna está funcionando. Las cortes hoy en día, ¿saben qué edad tienen las primeras cortes que se vacunaron? 19 años. 19 años estamos protegiendo a las personas más jóvenes, y como se han protegido los grupos más de riesgo, está bajando. Es fantástico. ¿Y ahora están preparados para ver esto?
Miren eso. ¿Qué pasó ahí? Lo azul son los hombres. Miren, esta es la hepatitis C. ¿Qué pasó con la hepatitis C? ¿Qué comportamiento está aquí haciendo eco? Drogas, chemsex y otros comportamientos sexuales que están hoy en día y que deberíamos conocerlos y letrarnos en aquello que está determinando que esto ocurra. Y hablamos largamente de cuál es el problema de las coinfecciones VIH con hepatitis C y qué se trata primero, si tiene hepatitis B. Es un problema. Estamos teniendo un problema con la hepatitis C y con todas las ITS, excepto con hepatitis B que tiene vacuna. Entonces, y miren la relación, 4,4 hombres por cada mujer. Esta antes no tenía mucha diferencia por sexo porque nosotros decíamos que las personas se habían infectado antes de 1996, donde no se habían tomado las medidas de precaución universal para la sangre. Y ahí eran muy similares hombres y mujeres y la mayoría eran cortes mayores. Ahora nos disparamos a cortes de menor edad y solo son, o sea, la mayoría son hombres. Para ir finalizando, invitarles a que visiten nuestra página web y también miren la encuesta nacional de salud. No sé si han tenido la oportunidad de verla. Tiene datos muy interesantes que pueden robustecer sus análisis o su conocimiento de cómo está la sexualidad y el género hoy en Chile. Le traigo algunos datitos nomás, como que hoy en día el 4% de la población se reconoce no heterosexual, ya sea gay, homosexual, lesbiana, trans, no binario, etc. Otro, un 4%, cosas que antes no sabíamos. Esto es una estimación poblacional. Y aquí a su derecha pueden ver las diferencias por edad. Las personas más jóvenes, el color rosadito, tienden a reconocerse más no heterosexuales, que nos puede servir para entender por qué están los comportamientos. Esto es un dato friki, pero entretenido para compartirlo. Si levantaran la mano todos aquellos que han tenido un remember, no lo hagan para que no queden... pero según la encuesta, el 43,5% de las personas tuvieron una relación sexual cuando ya se habían separado. Y no lo digo solo por jugar, pero ¿qué implica que uno tenga una relación cuando ya se ha separado? Que confía, que no me voy a poner condón porque sí lo conozco, pero no sabemos qué pasó cuando estuvieron separados y también hay un riesgo ahí también de ITS. Entonces, y según el asesor internacional dijo que Chile la embarraba, que era uno de los países con más remember de todo el mundo que había estudiado. Y aquí, haciendo un acercamiento a lo que presentó la doctora Cortés sobre el abuso, la violencia en las mujeres, también hay datos de violencia que son súper desgarradores. Yo solo les traje y miren las brechas de género. Vemos que según sexo, el abuso sexual, las mujeres en su vida, el 16% ha sufrido un abuso sexual versus el 11,6% de un hombre. Una clara brecha de género y altísima. Después pueden ver las edades, que no quise traer eso porque, no sé, yo lo encuentro doloroso. ¿Dónde estamos? También es parte del contexto. Y recomendarles, y aquí yo me salgo un poco, no sé si la vieron, en torno a la violencia. Hay una serie hecha por mujeres, dirigida por mujeres, y los camarógrafos eran mujeres, que se llama La vida de nosotras, que la pueden encontrar en CNTV Play, ahí está el link. Y habla sobre el patriarcado. Duran 8 minutos, son 16 videos que duran 8 minutos, prepárense para verlos, sí, y son historias chilenas reales. Los invitamos cordialmente a pasar a nuestro comedor de la página web. Puede tener falencias, puede no ser todo lo que ustedes esperen, pero me pueden contactar si no saben bucearla, y ahí le tenemos todo el departamento de epidemiología, o si usted va a enfermedades transmisibles, va a enfermedades de notificación obligatoria, y le va a aparecer los datos de VIH-Sida, los de sífilis, los de gonorrea, los de hepatitis C y los de hepatitis B. Y también agradecer aquí profundamente a Leo, que me dio la oportunidad de poder hablarles. Pueden visitar también la página de la DIPRESE, que tiene documentos dirigidos al personal de salud y a la comunidad, que les puede servir para hacer educación o para también tener a mano toda la norma cuando yo la perdí. Y entonces los desafíos, estábamos hablando de realidades,
nos detenemos en los desafíos. Los desafíos para esta presentación son simples. No olvide notificar, que en el acto en que usted notifica permite que se haga la política pública, permite que avance el tratamiento antirretroviral, permite que avance los exámenes que se pueden hacer, porque las decisiones se toman con datos. Sin datos no tenemos nada, percepciones. Entonces, por favor, el dato, notifique. Cuando ingrese un caso, notifíquelo. Si usted quiere, vuelva a su centro y sería fantástico que mirara si todas las personas que están en control están notificadas. ¿Puedo asegurarlo eso? Que sean completos, que sean veraces, que sean oportunos. Y entonces, en vez de ir a bailar esta noche, vamos a pensar, ¿qué vamos a hacer esta noche? Cerebro, va a preguntar Pinky, a notificar todos los casos que no tenemos y todos los que vendrán. Muchas gracias.